Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en esta entrega de su programa, Agenda Económica. Hoy compartiremos el programa con la destacada economista Jacqueline Mora, consultora y presidenta de una firma de macroeconomía. Jacqueline, buenas tardes. Gracias por venir de nuevo al programa. Gracias a ti por invitarme. Yo sé que van a ser muchas las veces que van a venir. Jacqueline, yo no quiero empezar este programa sin hablar de Venezuela, pero yo quiero hablar contigo de la parte económica. Venezuela tiene la inflación más alta del planeta, que país alguno. La inflación tiene incluso el decrecimiento más grande de América también. Solamente Nicaragua y Haití y Honduras tienen un Producto Interno Bruto per cápita más pequeño que Venezuela en estos momentos. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Y sobre todo, el plan país que presenta el presidente interino, por así decirlo, Juan Guaidó. ¿Qué te parece en la parte económica? Tal vez tú no lo has leído bien, según me dijiste, pero presenta por lo menos un plan que no tiene retaliaciones. Y yo digo, Jacqueline, ahí tú te dejo exponer, Venezuela debería en estos momentos, con sus diferencias, ya que Venezuela cayó en una crisis tan profunda en términos político, económico y social, al punto de que han muerto más de 1000 personas por falta de medicamentos, por falta de un medicamento específico. No se atiende a la gente en la clínica en grado sumo, o sea, incluso está catalogada ya como un país fallido. ¿No debería Venezuela hacer cambios estructurales tanto como lo hizo Singapur? Mira, vamos a ver, yo creo que Venezuela, viéndolo desde el punto de vista económico, la recuperación de Venezuela es un modelo complejo. Si tuve la oportunidad de revisar un poco lo que el plan, vamos a llamarle, más que un plan, yo creo que es como una agenda. Sí, unos elementos, es un deseo de las cosas que habría que hacer. Son unos enunciados importantes entre las cosas que hay que hacer. Hacerla es complejo, ¿verdad? Porque tú sales de una economía donde las instituciones se desaparecieron, donde las inversiones se fueron, donde quedan inversiones en sectores clave, porque hay sectores, hay gente que vive allá y hay sectores que están. Y obviamente donde mucha de la gente que salió ya hizo su vida en otros sitios, regresar es un poco difícil. Sin embargo, yo creo que la propuesta que él pone sobre la mesa, o los elementos de cara a una propuesta, tienen tres aspectos que son importantes resaltar. Uno, como tú bien dices, no tiene retaliación, o sea, no está hablando de vamos a entrar presos. No, todo lo contrario. Dice, mira, esto no es lo que necesita Venezuela en este momento. Lo segundo es que habla del tema de la seguridad jurídica, de devolverle a Venezuela la seguridad jurídica con el fin de poder atraer capitales. Y habla además claramente, obviamente retomar el rol del Estado, pero habla claramente de la necesidad de la ayuda de terceros. Dice, necesitamos ayuda humanitaria, necesitamos ayuda de los organismos internacionales, necesitamos ayuda de los que proveen capitales a nivel internacional, y dice, mira, nosotros necesitamos esto. Para Venezuela poder tener eso que él quiere que tenga, ¿verdad? Se tiene obviamente que resolver este problema de base, o sea, este proceso ese es el presidente interino, pero la verdad es que la situación en Venezuela todavía es complicada, ¿verdad? Y lo primero es que hay que hacer una salida del cuasi poder que tiene Maduro y comenzar un proceso de limpieza de todas las instituciones, donde sabemos que la Armada juega un rol importante. Entonces yo creo que eso es un elemento que complejiza. Ahora, una vez pasado esto, como tú bien dices, las aspiraciones que tiene aquí, mira, van muy en línea con lo que están haciendo los restos de los países que quieren avanzar, ¿verdad? Dar seguridad jurídica, entonces hay que desarrollar todos unos marcos legales fuertes dentro de Venezuela. Como tú dices, tiene recursos naturales, entonces hay que atraer por el lado de los recursos naturales, porque eso es una ventaja que no tiene más nadie. Entonces yo doy seguridad jurídica, yo traigo por el lado de los recursos naturales, y, muy importante, es quienes los acompañan en el poder. O sea, quiénes son todos los ministros que él comienza a poner, y dice, no, pero mira quién vino de ministro.
cómo él se ayuda de los organismos multilaterales para decirle, mira, yo quisiera un ministro de tal cosa, yo no lo tengo, dime de dónde yo puedo importar ese ministro que va a venir a hacer el cambio aquí y traer on board, que yo creo que está más que on board, todos los organismos internacionales para decirle, yo tengo que hacer 36 reformas. Yo tengo que reescribir todas las regulaciones que le van a dar seguridad jurídica, que van a hacer que el mercado funcione. Yo tengo que tener un sistema judicial que funcione y tengo que tener apoyo internacional. Entonces, construir eso va a tomar un tiempo. Pero lo que valoran los inversionistas, lo vimos con Argentina. Argentina tuvo simplemente un cambio ligero de dirección con Macri y los inversionistas pusieron todo ahí, dijeron esto va. ¿Qué tiene de ventajoso Venezuela? Que solamente va hacia arriba. Entonces la rentabilidad en Venezuela de cualquier proyecto es inmenso, con lo cual los inversionistas una vez vean un poco de organización y que de verdad todo el esquema de Maduro está resuelto, oye, yo no dudo que los capitales lleguen a Venezuela, porque que la tasa de inversión va a ser muy alta. Yo creo que el Estado va a tener que, de alguna manera u otra, generar algunas alianzas público-privadas para ayudar a construir la infraestructura que se fue en Venezuela en algunos aspectos. Y todo el tema claramente humanitario. Tienen eso a su favor, tienen recursos naturales, tienen que lo único que pueden hacer es subir, o sea que la rentabilidad de invertir en Venezuela es muy alta. Y yo creo que muchos venezolanos han salido, pero que muchos venezolanos para mí volverán. Pueden volver o están dispuestos a cooperar. O sea, o están dispuestos a cooperar. Y eso es una gran cosa, ¿verdad? Eso es como en aquel momento, no quizá tan comparable, pero en aquel momento que se forma nuevamente el Estado de Israel, fue posible porque los judíos fuera de Israel, que no volvieron, así es, pero hicieron el aporte que tenían que hacer para que Israel, señor, Israel es un país del otro día. Así y tú tienes que ir a ver lo que es un país en medio del desierto, con tanta tecnología, con tanto avance, con tanta agricultura, con problemas de agua y un país fenomenal. Entonces, casos hay de más, ¿verdad? Donde y con tú tanta amenaza ir... de invasión. No. Y en medio, ¿verdad? 10 millones de gente con 40 millones que quieren ese ahí duerme la gente estresada. Así mismo. Y con todo ese estrés, mira lo que ha sido. O sea, hoy en día es el hub del desarrollo tecnológico. Nosotros lo encontramos en ese pedacito de tierra. Entonces, Venezuela tiene salida al mar. Venezuela tiene petróleo. Venezuela tiene agricultura. Tiene selva. Tiene selva, o sea, Venezuela tiene... Que la gente tal vez minimiza lo que es pero tener selva es otra cosa, tener mucha riqueza. Yo te digo a ti que tiene, la verdad, una ventaja tan grande, que en el día que los capitales entiendan que hay seguridad y que están acompañados de los organismos internacionales y soportados por las grandes naciones, olvídate que el dinero va a ir. Pero esa seguridad jurídica, ¿tú crees que implica entonces la vuelta, o sea, la devolución de las expropiaciones que hizo el chavismo? Eso es un poquito más complejo, pero debería suceder. Pero debería suceder. Es complejo, pero debería suceder. Yo creo que es muy complejo, pero debería suceder. Y lo que te digo es, ¿a quién él pone enfrente? O sea, cuando digan quién es tu ministro de Relaciones Exteriores, tú tienes que tener, ya tú sabes, un individuo que va hacia afuera a volver a reconstruir todas esas relaciones, a sacarle lo máximo. ¿Quién es tu ministro de Economía? ¿Quién es tu ministro de Hacienda? ¿Quién es tu ministro de Agricultura? Pero o sea, son gente que dan miedo. Hasta uno que otro funcionario del chavismo que esté probado que no hizo ningún juego político ni corrupto en su desempeño puede volver también, o sea... Pero vuelvo y te digo, si tiene las competencias, las características de una persona que es admirable, porque correcto. Mira, puede ser que además, tú no eches nada, tú tienes que tener una persona admirable ahí. Yo no sé si desde el mensaje que tú quieras dar, debas tener una persona así. Eso yo quizá no soy una experta en eso, pero lo que yo sí estoy clara es que tienen que ser personas respetables, con experiencia, con ganas de servir. Eso es muy importante. En este momento, Venezuela necesita gente que quiera servir. Una de las cosas por la que llegó el chavismo a Venezuela, se implantó el chavismo en Venezuela,
el desencanto de la población por la corrupción y la falta de oportunidad. Así mismo es. Entonces, con una instalación de un nuevo gobierno, tendrá que recuperar la riqueza que se llevó o que saqueó el chavismo de Venezuela. Y la anterior a Chávez se queda consagrada, salvada, lavada. Bueno, yo no sé si este es el momento en la situación que yo tampoco tú estás pensando anterior a hace 20 años, porque estamos claro que Chávez llegó en 1998. Sí, casi 21 años tiene. Casi 21 años. Casi va a cumplir 21 años. Entonces yo no sé si este es el momento de mirar hacia atrás. Yo lo que estoy clara es que es el momento de mirar hacia adelante. Mira, Haití, Okay, nuestro vecino. A partir de cero, borrando también lo del chavismo, ¿o qué? Porque ahí es que estamos, o sea, ¿por qué el chavismo sí, el resto no? No, pero no es un tema del chavismo, no, es un tema de qué es lo que funciona. Si tú te paras aquí y dices, ok, ¿qué es lo que va a hacer que esta economía funcione? Si hay que hacer expropiaciones, antes del chavismo, digamos, había crisis, pero no había el nivel de expropiación que hubo durante el chavismo. Y el chavismo superó la revolución. Entonces, lo que te digo es, bueno, eso está. Algo importantísimo. No, de Haití. Mira, cuando tú ves países, porque están los ejemplos buenos y malos, como tú dices, Singapur, Israel, ¿verdad? Que son gente. Pero también está el caso de países como Haití, que todos sabemos que llega a una situación crítica por los niveles de corrupción que allí se cometieron, por el tema del abuso de los recursos naturales. Claro. Y se ha quedado en una trampa, así mismo, y se ha quedado en esa trampa por muchos años más que Venezuela. Y con crisis humanitaria y con de todo, mucho más que Venezuela. Entonces surge en Venezuela este líder. Entonces tú te preguntas en el día de hoy, bueno, ¿y por qué no surge algo así también en Haití? ¿Qué pasaría si surgiera algo así? Porque estamos hablando de Venezuela, pero nosotros tenemos un país hermano aquí, que le llamamos economía fallida, todo lo que tú quieras. Entonces tú dices, wow, mira, ¿y por qué? ¿Dónde están las raíces de esto, verdad? Y el tema yo creo que también radica en que hay un tiempo, un té en la vida, en que si tú no haces las cosas, eso te entierra y es muy difícil salir. Y yo creo que Venezuela se dio cuenta y no quería llegar a ese momento en donde el régimen se volviera aceptado. O sea, estaba casi cayendo en eso. ¿Será que en Haití ha habido cambios de gobierno a partir de Duvalier? Solamente Aristide quiso sembrarse en el poder y lamentablemente o agraciadamente no lo logró. Y en Haití sí ha habido, pero en Venezuela no. Pero acuérdate que los cambios de gobierno no son sinónimos. No necesariamente, pero allantan. De cambio de régimen, pero de cambio de estructura. Claro, mira, no olvides. Mira la dictadura priista de México. No, pero una dictadura de partido. Pero y Rafael Leónidas Trujillo siempre tenía presidente diferente. Sí, él cambiaba su presidente. Pero ese es diferente. Lo que te diga porque es él que se lo ponía a él. Pero estamos hablando, por ejemplo, de México, que tuvo una dictadura de partido por 70 años. Así mismo. Y fíjate que volvió el PRI al poder con Peña Nieto, y fíjate que también hubo un problema de imagen de corrupción. O sea, pero Venezuela fueron 21 años. Claro, tú dirás, bueno, pero duró Maduro, pero porque Chávez murió. Pero hay generaciones. Tú tienes, ahí estaba gobernando los muchachos que tienen 26 años y 27. Prácticamente solamente han vivido en eso. Sí, señor. O sea, ya hay casi una generación. Después que tú sobrepasas generación y media en eso, es muy difícil volver hacia atrás. Pero eso es lo grande, que esa generación que nació con Chávez, lo que ha pasado es más hambre que el carajo. O sea, ni siquiera ha tenido una bonanza para poder ser chavista convencidamente o por convicción, como dice. Bueno, lo que pasa es que tampoco han conocido otra cosa. Pero, aunque sus padres se lo cuentan, a mí también, mi mamá y mi papá me contaban la tranquilidad que había aquí cuando Trujillo, por ejemplo. No, pero hay una algo... tranquilidad muy entre paréntesis. Mira, yo creo que hay algo fundamental de esto, que va a definir la capacidad de éxito de cualquier plan que se quiera implementar. Y es que la gente esté muy clara de que esto no es la panacea y de que no es de la noche a la mañana. No. Porque si la gente no está clara en eso, entonces las revueltas sociales, porque entienden que de la noche a la mañana, el que tenía 20 cuando llegó Chávez, que hoy tiene 42,
y piensa que de la noche a la mañana él va a volver a la vida que él vivía en sus 20s. ¿Ok? Entonces hay un problema muy grande, porque la desesperación te puede llevar. Mira lo que pasó en el mismo Argentina. Macri comenzó, fue de manera lenta. No, espérate, porque yo pienso que yo iba a estar súper bien después de este cambio. No, yo no te lo compro. Lo mismo pasa en Francia. O sea, la gente cuando tiene que sufrir un poquito, porque a veces, cuando tú tienes una herida muy fuerte y tú vas a la clínica, el dolor más grande lo sientes tú cuando te están curando la herida. Claro. Aunque después, a la semana, eso esté súper bien. Pues eso mismo pasa con las economías. Las economías son seres vivos de cuerpos complejos, donde todos los órganos tienen que funcionar bien para tú garantizar que ese ser vivo pues funcione adecuadamente. Vamos a terminar el segmento. Yo simplemente voy a dar un mensaje. Espero que los venezolanos aprendan de esta y logren cohesionarse en términos políticos y social, que fue uno de sus grandes problemas. Ha sido el gran problema de la clase política venezolana, que no ha estado cohesionada nunca, y que este es el momento de verdaderamente crear un gobierno de unidad y de conciliación. Así mismo. Si no lo logran, le va a durar mucho, mucho tiempo a recomponerse. Vamos al cambio. Bien, continuamos con Jacqueline Mora en Agenda Económica. De un tiempo para acá, o de unos años para acá, siempre hemos tenido datos de crecimiento económico año por año. La oposición política ya en los últimos 2 o 3 años ha aceptado que sí, que el país crece, pero ya entonces cambió el discurso y dice, el país crece pero no se derrama el crecimiento, no se desarrolla el país, no se ve en la gente de abajo. El gobernador del Banco Central, si se quiere, hace una observación que coincide con que ciertamente hay crecimiento, hay baja inflación, hay estabilidad, pero no se está percibiendo tanto en la población. Hay un informe de desigualdad que se supone que se ha aumentado la desigualdad en la República Dominicana. A mí me parece que no es tanto así como dicen. Porque si ahora mismo el 20% de la población tiene el 50% de la riqueza, cuando hace 10 años tenía el 80. Tenía el 80, el 5% de la población tenía el 80, ahora el 20% tiene el 50%, entonces significa que se ha derramado un poco. Tal vez no necesariamente entonces la clase de abajo, que es la que sigue sufriendo. Pero los números están ahí. Nosotros insistimos en que para subir salario, que es una recomendación de mucha gente y del gobernador del Banco Central, yo entiendo que no, que es una simpleza. De mi punto de vista, yo no creo que el problema de la desigualdad se resuelva con subir salario, aunque eso es un valor agregado. Eso es un valor agregado. Pero no es solo el problema. O sea, subimos salario ahora mismo y me parece que podríamos incluso crear aumentos inflacionarios, que es un gran problema sistémico que tiene la economía dominicana en esa parte. ¿Tú crees, Jacqueline, que con simplemente subir salario resolver el problema de desigualdad? No, mira, vamos a ver. La desigualdad es como tú dices, es un monstruo de muchas patas. Y la desigualdad se gestiona a través de temas como educación, a través de temas como acceso a oportunidades igualitarias, a través de temas de gestión de activos. ¿Qué es la pobreza? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es una falta de activos. Cuando tú no tienes activos, que son los que te generan, ¿sí? Activos de cualquier tipo, ¿verdad? Eso es la definición de pobreza. Los pobres no tienen activos. Es una definición económica de la pobreza. Bueno, es una... No, porque, digamos, imagínate que tú tienes 14 casas y no trabajas y no las rentas. Si tienes una crisis, ¿tú puedes vender una casa? Difícil. No. Hay que venderla. No, tienes que venderla. Sí. Pero si tú tienes 14 casas y no tiene ingreso, yo te mido en la encuesta, ¿cuál es su salario? 0. ¿Y su ingreso? 0. ¿Y sus activos?
100 millones de pesos. Bueno, entonces tú puedes vender tu activo. Tú puedes vender tu activo, volverlo dinero y invertirlo. No eres tan pobre. Entonces, digamos que también de entrada es una falta de activo. Pero, porque yo te pongo... Y la pobreza sobre la no es mesa. también falta de acceso a servicios públicos básicos. Bueno, vamos a ver, o sea, ¿qué es la...? Hay una definición de pobreza monetaria, que es simplemente si monetariamente tú no llegas a tú, por tus propios medios, poder resolver todas tus necesidades básicas. Exacto. O sea, si tú no tienes, si el Estado te lo tiene que dar todo, porque yo puedo crear un Estado que lo dé todo, educación, salud, comida, todo. Poner un INEPRE grandote, o sea, y tú entonces vas a quitar la pobreza. Mucho bono. Mucho bono. Entonces, si la gente se acostumbra a eso, ¿de dónde el Estado va a sacar dinero? Porque no le va a cobrar a nadie. Claro. Entonces, la realidad es que el Estado tiene un rol, que es un proceso de mitigación de los efectos de la pobreza, de ir a poblaciones donde quizás no pueden salir ya de esa trampa, son envejecientes, tienen temas de acceso a los mercados laborales. Esa es la labor del Estado, claramente, distribución de claramente. O sea, y de poner también dentro de la gente, como tú bien dices, la capacidad de salir solo del círculo de la pobreza. Eso es cuando hablamos de pobreza. En un país puede ser todo el mundo pobre y haber una mala distribución de la renta. Y todo el mundo pobre. Pero hay gente que son mucho más pobres y hay otros que no son tan pobres, pero al final pueden ser todo el mundo pobre. Por eso, cuando estamos hablando de bienestar, entonces tú dices, ok, mira, Jacqueline, el bienestar viene dado porque tú primero puedas resolver tus necesidades básicas, ¿okay? Tener acceso a consumo que te haga sentir pero además tú dotarte de los elementos que tú por sí misma haga eso sostenible en el tiempo. Porque el hecho de que tú hoy no estés en la pobreza no quiere decir que mañana no lo estés. O sea, hay un tema de sostenibilidad de estar fuera de la pobreza. Y eso entonces te lo da la educación, te lo da el acceso a la información, te lo da el nivel de financiamiento, o sea, que tú puedas comenzar un negocio y tener esos accesos a niveles de financiamiento. Y todas esas políticas son parte, esa política de micro, porque el Estado dice, bueno, ¿por qué la microempresa? Bueno, porque es parte de generar en ti que no tienes mucha educación, pero si tienes emprendimiento, si tienes capacidad de hacer las cosas, es de generarte la capacidad de generar activos y que tú seas sostenible en el tiempo en cuanto a eso. Una crisis no te la despinta nadie, pero digamos que hacerlo un poquito más sostenible. Entonces ahora vamos al tema de distribución. De hecho, en un documento que publicaba el mismo Banco Central, mostraba cómo realmente en los últimos años la distribución de la renta ha mejorado en República Dominicana. Cuando tú analizas el mercado laboral, tú te das cuenta que evidentemente el mercado laboral se ha ido más hacia las labores de menor remuneración y realmente la gente que queda como en ese intermedio es el que ha sido un poquito más afectado. Tú ves, por ejemplo, los intelectuales, los profesionales, están siendo un poquito más afectados en la dinámica del mercado laboral que los que tienen menos ingresos. Que increíblemente se quedan en la informalidad. Así mismo, y que los que tienen menos ingresos. Entonces, hemos mejorado en ese aspecto, ¿okay? Seguimos teniendo los temas de informalidad. Es verdad que estamos creando ese empleo, pero no necesariamente ese empleo tiene acceso a seguridad social, a buena salud, etcétera, que es un tema de calidad. Entonces, que si el aumento del salario mínimo es una política o es un elemento que sirve, los economistas ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en eso. Pero sí sabemos que en mercados que hay mucha falta de información, donde, por ejemplo, el dueño del capital tiene mucha más información que el individuo que está allá abajo, y yo te pago 5,000, y a lo mejor con la capacidad tuya tú podías ganar 20, pero tu nivel de pobreza a ti no te da ni siquiera para estar informado de cómo entrar en ese mercado laboral. Tú no te imaginas la cantidad de gente que se encuentra ganando menos, pudiendo ganar más, pero que se encuentra fuera del sistema de información el cual me permite acceder a cuál es mi valor real en el mercado. Entonces, todos esos problemas de información que existen, muchas veces las autoridades lo gestionan a través de, bueno, vamos a incrementar el salario mínimo. Pero como tú bien dices, esa no es la política de largo plazo para tú disminuir. Para tú disminuir, tienes que quitar la falla de mercado, dar igualdad de oportunidades, entonces un sistema educativo bueno, pero no nada más de que educación de la formal, no. Educación técnico-profesional. Claro. Entonces, tú lo haces así. Políticas de inversión en infraestructura en los sectores de menor ingreso. Mira, tú no te imaginas cómo a veces los problemas de saneamiento que generan enfermedades, que hacen que tus hijos estén enfermos, que entonces te hacen no ir al trabajo, que hacen que te saquen del trabajo. O sea, toda una dinámica de tú vivir en un entorno que no te da salud,
te hace entonces menos atractivo, sobre todo a las mujeres. En República Dominicana que hay tantas mujeres que son madres solteras, etcétera. Cómo eso te va alejando de la capacidad de tú ejercer plenamente. Entonces, todos esos temas de las estancias infantiles para que tú tengas la oportunidad de dejar a tu hijo y entonces ir a buscar un empleo. El tema de la inequidad es complejo. Hay un tema mayor, que es el tema de la pobreza. Porque te dije, pueden ser todos pobres y haber una equidad perfecta. Todos somos iguales, pobres. Entonces, obviamente que la pobreza va por encima del tema de equidad. Ahora, cuando tú, en una economía que está creciendo, trabajas al mismo tiempo la equidad, entonces eso te empuja, digamos, los temas de pobreza. Entonces, el tema del salario, mira, sí, nosotros somos uno de los países con los salarios más bajos. Claro. Tú tienes que ver la estructura económica del país para saber por qué el salario es bajo. No, o sea, en un país donde el servicio financiero es el 50% del país, olvídate que ahí lo que hay son gente con capacitación en el mercado financiero. Ahora, un país donde hay mucho servicio, un país como República Dominicana, donde hay mucho comercio, donde hay mucha informalidad, es natural encontrar que los niveles de salario van a ser más bajos, porque estamos hablando de actividades que requieren una capacitación más baja. Exacto. Y por eso, en una economía que tiene esa estructura, donde no somos competitivos en el sector industrial, donde no hemos rezagado en ese sentido, bueno, pues entonces emerge la política salarial como un elemento que tiene valor en ese aspecto. Otro elemento que tiene muchísimo valor, y a veces la gente se pregunta, ¿por qué el gobernador del Banco Central habla de salarios si él tiene que estar en su política monetaria? Mira, al final, el objetivo de los hacedores de política, como un todo, de un gabinete de gestión de política y económica en un país, deben tener un objetivo particular, que es mejorar el bienestar de todos los que viven ahí. Y se miden a través de diferentes indicadores del bienestar, pero ese es el objetivo. Cuando tú pones metas de inflación, ¿cuál es el objetivo final de una meta de inflación? Bueno, además de que los negocios tengan certeza y que tú tengas estabilidad, hay un tema de que el salario le rinda más, correcto, ¿verdad?, al más pobre. Cuando la inflación baja, el más beneficiado es el más pobre, porque ese es el que lo consume todo. Claro. Entonces su capacidad de consumo, que es lo que le da bienestar, sube, en detrimento del que ahorra. Y no hay peor impuesto que la inflación alta. Así mismo, en detrimento del que ahorra. La política de tener bajas tasas de interés, de poder llegar a la baja tasa de interés, lo que hace es que aquel que se endeuda más, que regularmente es el que menos tiene, pues entonces su carga se le aliviana y tiene más dinero para consumir. Y de hecho lo que hay es una distribución de la renta. La reducción de la tasa de interés es una distribución de la renta desde el ahorrante hacia el que se endeuda. O sea, antes me pagaban mucho interés a mí, el que ahorraba le iba muy bien, pero el que estaba endeudado estaba hasta aquí. Cuando bajan las tasas de interés, es como quien dice que hay una redistribución de la renta hacia este señor que está muy endeudado. Entonces, todas esas políticas que al final vemos como políticas macroeconómicas de corto plazo que estabilizan, se derrama a través del proceso de distribución de la renta. Y en el fondo, quizás el comentario del Banco Central viene desde la perspectiva de estar viendo no al Banco Central como una isla, sino al Banco Central como parte de las entidades que tienen como fin manejar o llevar la economía hacia un sistema donde haya más igualitario y cada quien pone su granito de arena. Y esa estabilidad macroeconómica pues se refleja en esa mejora de la distribución de la renta, que es lo que ha venido haciendo el Banco Central. Por eso que observo que si cada 2 años vamos a hablar de salario y de aumento de salario del sector no sectorizado, entonces vamos a estar siempre en lo mismo, porque no se están resolviendo otros problemas que necesita la sociedad, que no simplemente son aumento de salario. No hacemos nada con aumentar el salario si vamos incluso posiblemente hasta perder empleos, porque muchas empresas del sector no sectorizado no necesariamente aguantan un aumento de salario a nivel general de su empresa, si no sea por productividad. Entonces, eso es el problema que yo digo, no puede ser tan simple que tú derrames el crecimiento con un aumento de salario, que es lo que estoy observando y te escucho brillantemente la posición. Por lo tanto, me da un poco más de tranquilidad porque mi posición sigue siendo, bien, hay que aumentar el salario, pero eso no puede ser tan simple. No, eso está muy claro. De hecho, las políticas salariales son relativamente complejas. Hay países que es mucho más complejo de ahí. Claro. El mercado laboral no es solamente el tema de salario.
es el tema de flexibilidad de los mercados laborales, porque tú le dices a un empleador, tú le dices al empleador, mira, la realidad es que vamos a pagarle bien a él. Bien, vamos a ponerle un seguro de desempleo y cuando se vaya, bueno, es su problema. Si tú le dices a la gente cuando se vaya es su problema, la productividad de este país yo creo que se duplica. Cuando tú te vayas es tu problema, la productividad da un salto cuántico, porque ahora tú y yo estamos compitiendo. Ya no se trata de que cuando yo tengo 15 años yo tengo un activo. ¿Tú sabes cuál es ese activo? Me deben tanto que no me van a sacar. Versus tú que llegas nuevo con todo el ímpetu, yo me puedo quedar sentado tranquilamente mientras tú te matas hasta llegar a esos 15 años. Entonces realmente ese tema del mercado laboral que hay que revisitarlo, ver el tema de las flexibilidades de cómo se destinan, cómo son los salarios, el no sectorizado. Por ejemplo, en Estados Unidos, quizá uno de los ejemplos del mercado laboral más flexible que existe y quizá esos son una de las fortalezas que tiene esa economía. Bien, vamos al corte. No nos corte, amigos. Manténgase con nosotros. Bien, continuamos con Jacqueline Mora. Jacqueline, el mundo está un poco convulsionado. Económicamente hay muchas incertidumbres. Problema de China con Estados Unidos, problema del cierre de gobierno de los Estados Unidos que abrió un poco, pero Trump amenaza con volverlo a cerrar, aunque últimamente dijo que él no lo vuelve a cerrar, pero que tiene otras estrategias. No se sabe cuáles son las estrategias trumpianas, como yo le llamo. Y tenemos disminución del crecimiento, problemas de altos costos de crecimiento del costo del dinero, de las tasas de intereses. ¿Cómo ve Jacqueline el país y el mundo en los próximos años, o en este año 2019? Y hablan un poco de las medidas macroprudenciales del Banco Central. Mira, o de las autoridades monetarias. Mira, vamos a ver, es una pregunta. No es una pregunta. Un programa entero. No es una pregunta. Bueno, sí, y sobre todo tiene 9 minutos. No, eso se hace menos. Sí. Pero yo creo que hay mucha turbulencia internacionalmente. Vimos ahí a Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional, donde expuso claramente su inquietud sobre el incremento de la incertidumbre a nivel mundial, todo lo que está pasando con el Brexit, este tema de Inglaterra. Y Europa que está, digamos, al acecho y dice, mire, esto pero yo me han llegado a acuerdo. Sí, tenemos entonces la misma América, ¿verdad? O sea, tenemos por un lado igual, aunque Argentina ya las cosas se han mejorado un poquito, obtuvo otra facilidad ahora del Fondo Monetario, pero tú tienes obviamente el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el mismo caso de Costa Rica. Sí, Costa Rica con un déficit del 7%. Con un déficit del 7%. Que por cierto, no sabía que la presión fiscal de Costa Rica el año 2018 fue 13%. Bueno, lo que pasa es que Costa Rica tiene muchas empresas del sector público. Entonces tú le tienes que sumar esa presión fiscal todos los ingresos que vienen por empresas del sector público. Yeah. Esa es la real presión que se tiene que medir en Costa Rica. Entonces, en países que tienen mucha empresa del sector público, los impuestos quizás no son tan fuertes, pero sí tienen acceso a eso. Yeah. Entonces, tienes también un Estados Unidos con un gobierno que estuvo, ¿verdad?, parcialmente cerrado, que México con su problema. México con los temas de este nuevo gobierno que tiene como buenas intenciones, pero que ha comenzado con acciones que han impactado. Cambio de gobierno en Brasil. Cambio de gobierno en Brasil. Y una posible reelección en Bolivia. Y este año vienen otros cambios de gobierno en la región. Entonces estamos ahí en un sistema, nosotros somos una región interesante y divertida. Entonces, bueno, siempre vamos a tener... Y dinámica. Entonces, en ese ambiente está República Dominicana. ¿Qué tiene República Dominicana? Está un año preelectoral. Obviamente tenemos incertidumbre por el tema de, bueno, ¿y qué va a pasar con la recomposición política? Los inversionistas ven eso. Dicen, vean, acá las cosas van a seguir igual, van a seguir las mejoras que hemos visto en los últimos años. Esto se va a parar. Venimos con un buen año, venimos con varios buenos años. ¿Qué va a pasar en República Dominicana? Tenemos a nuestro favor todo el tema del turismo, que a nivel internacional está creciendo mucho, es una de las industrias que más está creciendo. Nosotros, remesas, el gobierno está abocado a seguir incentivando y con más fe el tema de turismo.
Y hay proyectos interesantes a nivel del tren del gubernamental. Y hemos visto cómo han fluido inversión extranjera aquí, que reinvierte. O sea, pareciera como que nosotros vivimos en otro mundo, como que vivimos en una plataforma diferente. Un oasis del desierto. Exactamente, de repente. Entonces, yo creo que nosotros nos hemos caracterizado en los últimos años por una estabilidad política, nos hemos caracterizado también porque aquí este tema de izquierda, derecha, o sea, yo creo que cualquier partido y cualquier gobernante, el rumbo lo tenemos. O sea, si tú dices, bueno, hay que hacer una reforma fiscal, si todo el mundo está de acuerdo. Hay que hacer una reforma laboral, si todo el mundo está de acuerdo. Hay que hacer un tema del sector eléctrico, si todo el mundo está de acuerdo. Pero nadie lo hace. Sí, el tema es el cómo, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran, bueno, pero yo creo que eso nos da a nosotros un plus, algo positivo. Lo otro es que si tú ves, en los últimos 20 años, los equipos de gobierno han ido fortaleciéndose en el tiempo. O sea, para ti es impensable pensar en un ministro X y decir que no, ahí van a poner a quien sea. No. Ya tú sabes que han ido tomando y diciendo, bueno, aquí un plus que yo puedo tener para que el empresariado se siente conmigo. Es yo poner aquí gente que se admiren, que tengan trayectoria. Y yo creo que eso ya lo reconoció casi todo el mundo. Entonces, de esa perspectiva somos un país interesante. Tenemos ese hándicap de las finanzas públicas que no terminamos de salir. Yo creo que estamos como acomodados y eso puede ser muy difícil y muy riesgoso, seguir acomodado en el lado de las finanzas públicas. O sea, tenemos que hacer este tema de las finanzas públicas, tenemos que llegar al sector eléctrico y las finanzas públicas. Yo creo que el gobierno no ha querido, porque ha querido entregar este proyecto de Punta Catalina y con ese proyecto entonces abocarse al cambio, a la implementación de contratos de un nuevo esquema dentro del sector eléctrico, terminar el pacto y ya con un tema de pacto y tema del sector eléctrico entonces irse al tema de la reforma tributaria y la reforma fiscal integral. Aquí tenemos un gran, tenemos que decirlo, si tú me dices, cóntale, pero tan linda República Dominicana, sí, lo es, de ir, cuando tú tienes una novia, o cuando tú quieres tener una novia, un hombre quiere tener una novia, lo primero que ve es la belleza, la escucha hablar, toma referencia del mercado y dice, wow, es muy diferente cuando tú te casas, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con República Dominicana es eso, o sea, somos todavía un país muy joven y por ende muy atractivo. Y las relaciones que han pasado por ella en el tiempo, hemos tenido nuestra subida y nuestra bajada, pero hemos permanecido en el tiempo. Y eso tiene un valor, que a los inversionistas les gusta. Pero a nivel de la parte política estamos muy acomodados. Y hay un nivel de clientelismo que sabemos que es alto. Y eso nos ha llevado a instituciones supernumerarias, a duplicación de funciones en el tren del Estado, a tener un gasto estructural que es todavía muy grande y tener un gobierno relativamente pequeño. Y entonces no puedo aumentar este impuesto porque afecta a este grupo y no quiero. No quiero bajar porque afecta a este grupo y no quiero. No quiero poner el impuesto al arroz porque afecta a este grupo y no quiero. Entonces, yo creo que esa es nuestra gran debilidad, que si no se gestiona muy rápidamente, te puedo decir que nos puede estallar en la cara. Y es terrible. Ahora, tenemos una gran fortaleza, que si nos estalla en la cara, en 2 años nosotros nos recomponemos muy rápido, porque nosotros no somos un país viejo, como que cuando se cae un niño, se le pone un yeso y se le quita el otro día. ¡Ay, que me caiga yo! Yo duro 1 mes y medio, 2 meses, claro, con el yeso puesto, por nuestra economía es una economía muy joven y tiene esas ventajas, pero no hay necesidad de nosotros llegar a ese esquema, porque en la crisis, volvemos al punto anterior, quienes más sufren son los más pobres. O sea, la crisis, increíblemente, en los que más tienen, generan más. Porque se pueden cubrir. Me voy a dólares, me voy a euros. Quiebran un negocio pequeño y entonces yo vengo con cash, te lo compro y cuando salgo de la crisis me hago... Aunque en una próxima crisis que hay aquí, sí, y espero que no la haya, los ricos son los que más van a perder. Sí. Sí, seguro. Mira, cuando tú tienes dinero, el nivel de cobertura que tú puedes tener ante cualquier crisis es importante. Habría que ver cuáles, como tú dices, cuáles adinerados van a perder. Porque cuando tú lo tienes, lo primero es, y si viene una crisis, se generan un paquetón de oportunidades. De un 5 pasó a un 20, puede volver a un 4.
¿De un 5? De un 5 pasó a un 20. El 20% tiene el 50% antes de un 5. Puede Una volver un crisis se 4. lo lleva. No, eso es lo que te digo. Una crisis lo que hace es que redistribuye la renta Claro. de manera regresiva. Claro. O sea, van a lo que más tienen. Pero la política de los últimos tiempos yo creo que han sido bien valoradas por el mundo entero. En el caso de República Dominicana, yo creo que la falta de hacer reforma ha sido nuestra gran debilidad. Y no es que hemos estado estáticos. El otro día yo decía, señor, no hemos estado estáticos. O sea, en los últimos de la reforma años, y de respetar las leyes que ya existen. y de respetar las leyes, pero algunas hay que cambiar. Porque Claro. con el 4% es un ejemplo de respeto que todavía no sabemos si nos está saliendo más caro. Bueno, pero yo entiendo que no es disminuirlo el 4%, ¿eh? Es reestructurar, que es lo que vamos a hacer con ese 4%, porque simplemente se asignó, pero nunca se planificó qué se iba a hacer. ¿Y con por él. qué no un 6? Exacto, ¿Y por qué no un 3? correcto. ¿Y por qué no un 10? Para educación nunca hay poco, ¿eh? Lo que hay que saber No, es pero de reorientarlo. repente con 3, tú puedes hacer lo que puedes hacer con 4. Sí, El tema claro, es que como cuando se la está gente- haciendo ahora, sí. ¿Tú sabes lo que pasa? No. Es que cuando tú tienes dinero de más, tú lo tienes que gastar. Claro, Entonces, tú sabes que hasta la escasez claro. es adecuada. Sí, porque hasta un comercial de bullying tú tienes que gastar, que yo eso me lo encuentro inaudito, que se gaste tanto dinero en un comercial de bullying, de educación, o sea, para evitar el bullying. Para evitar. No, Yo porque eso entiendo es lo que no- pasa. Eso no es posible. O sea, si tú te doy Eso es falta- eso es un 2.5%, exceso de dinero. si yo te doy 2.5% del PIB, vamos a darte 2.8 y después 3. Y veme demostrando. Tú sabes que yo sé que no conozco de tiempo, pero los sistemas fuera de aquí, las escuelas públicas compiten por dinero. Y si los muchachos tuyos, después que hacemos los exámenes, salen mejor, yo te doy más dinero a ti. dinero. Y te doy menos y te genero al Y si otro una califico escasez. a tus profesores, también te doy más. Así mismo. Y entonces Claro. luego, cuando tú tienes escasez, que dices, no, pero es que yo voy a desaparecer si sigo con la escasez. Eso genera un nivel de productividad increíble. Claro. Entonces hasta eso es importante. Y no tengo una asociación de profesores que quiera hacer lo que quiera. Educación no compite porque tiene seguro su 4. Gracias, Jacqueline, por estar en la agenda económica. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa.